Bueno, dentro de los ítems que usualmente se olvidan en la gestión de costos, tenemos la gestión de riesgos. La gestión de riesgos termina siendo importante porque hay gastos que nunca se consideran o peligros inminentes que podrían afectar los resultados económicos de nuestra obra. Para lo que es la gestión de riesgos, he basado toda la información en la guía del PMBOK y vamos a desarrollar un poquito los procesos a nivel de construcción. Primero vamos a definir qué es un riesgo. Un riesgo en un proyecto es un evento o condición incierta que de producirse tiene un efecto positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto. Afecta el alcance, afecta el cronograma, afecta el costo y la calidad. Para efectos de este programa solo vamos a ver cómo los riesgos afectan el costo, ¿ok? Y quedamos afuera con el tabú de que los riesgos siempre son malos. Según la gestión de proyectos, hay también riesgos positivos. Entonces, un riesgo malo se mitiga o se elimina y un riesgo positivo se promueve o se explota. Bueno, primero volvamos a nuestro Excel y vamos a crear un pequeño cuadro con la planificación de los riesgos. No, perdón, no, este. Lo que yo recomendaría siempre cuando tenemos una estructura presupuestal y estamos siempre viendo que nuestro presupuesto no cambie, dentro de ese mismo Excel, para no tener muchos archivos, crear una hoja que diga riesgos. Pongámosle como título gestión de riesgos. Y creemos un cuadro básico todavía, porque vamos a ir llenándole conforme vamos a ir viendo la gestión de riesgos. A ver, voy a acercarme porque no se ve bien la pantalla. Y ahí está. ¿No? Creamos una pestaña o una hoja con gestión de riesgos y lo colocamos dentro del presupuesto. ¿Ok? Luego, dentro de la gestión de riesgos, tenemos en la guía del PMBOK, eh, perdón, 6 procesos de gestión para realizar estos. El primero de ellos es planificar la gestión de riesgos. Es un documento extenso que depende de cada empresa que te dice cómo tiene que hacerse la gestión de los riesgos, se tiene que identificar, tal cual lo que dice acá abajo, ¿no? Identificar, realizar análisis cuantitativo, colectivo, planificar respuestas, monitorear, controlar. Te arma un documento simplemente donde te explica cómo se va a gestionar los riesgos. Depende de cada empresa elaborar uno de estos. Considero que si estás en una empresa más consolidada y tipo Graña Montero o COSAPI, todos ellos ya tienen planes de gestiones. Entonces, no tienes que inventar nada, simplemente es leer el documento y ceñirte a él mismo, ¿no? No puedes cambiar los activos de la organización. Entonces, es adaptarte. Pero si no tienes una empresa donde te dan estos lineamientos, yo creo que una herramienta súper básica e importante es lo que estamos desarrollando ahora. Entonces, ¿cómo planificamos los riesgos? Considero que primero creamos una hoja y ponemos un tema de plan de riesgos. Luego, siguiente, necesitamos identificar los riesgos. ¿Qué riesgos podremos encontrar en la gestión de costos? A ver si me escriben qué riesgos podrían encontrar en la gestión de costos. Aquellos que tengan algo de experiencia y me digan, puede ser un riesgo para los proyectos. Por ejemplo, un riesgo clave es el cambio de moneda, el dólar en nuestro caso. Si el dólar sube o baja, termina afectando algunos de nuestros presupuestos. Si uno tiene presupuesto en dólares y en soles, definitivamente es un riesgo altísimo si es que el dólar cae al final y tú tienes tu presupuesto en dólares. O a veces puede mejorar, ¿no? Si es que el dólar sube, bien para nosotros. También afecta a los materiales. El acero está directamente ligado al tema del dólar, entonces siempre tenemos variaciones por el cambio de moneda.
¿Alguien más puede escribirme qué otros riesgos podríamos encontrar o encuentran en sus organizaciones a nivel de costos? Uy, perdón. Transportes, puede haber paralizaciones dependiendo de la ubicación del proyecto. Exacto, Jonfre. Dependiendo del tipo de proyecto, en proyectos, entiendo que de provincia y proyectos mineros, lo último que pasó en las minas, eh, puede haber temas de la población que genera problemas con el transporte y te bloquea las vías, o problemas de los mismos transportistas, que por algún motivo, suba de petróleo, mejora de sueldos y todo esto, podría generar que paralices todos tus transportes. Y recordemos que las cosas en la obra se transforman, no se producen ahí. Entonces, toda la producción sucede en alguna planta, en algún lugar, y tiene que ser traída a la obra para transformarla. Entonces, transportes definitivamente es un riesgo que podría afectar los costos del proyecto. ¿Alguien más tiene algunas ideas de otros riesgos? A ver si comparten si no es por el Zoom, por el WhatsApp. Cualquiera de las opciones son válidas. Cristian dice, factor climático. Dentro de términos contractuales, últimamente se incluye cláusulas por temas climáticos, donde se tienen que reconocer gastos por temas de lluvias, por temas de deslizamientos. Entonces, una forma de entender que hay un riesgo y que tenemos que tener las previsiones suficientes para que no afecte nuestro proyecto económicamente es que contractualmente tenga estas consideraciones, ¿no? De que si hay un factor climático se reconocerán costos adicionales. Ahora, lo que han hecho entidades públicas para hacer esto y para en algún caso dejar de pagar estos temas es que obligan a las organizaciones, a las empresas constructoras, a que realicen un estudio, ¿no? Y que determinen que su proyecto está diseñado o está planeado para un escenario donde en junio, ponte, hayan lluvias. Entonces, que el presupuesto tiene que incluir que en junio haya lluvias y que no se va a reconocer ningún costo extra. Pero obviamente esas lluvias tienen que ser con periodos de retorno, ¿no? Lluvias clásicas, temporales, que año a año suceden. Entonces, eh, ha habido casos en donde se ha presentado una lluvia de un periodo de retorno de más de 20 años, o sea, una lluvia que nadie pudo haber previsto en 20 años, entonces terminó afectando los riesgos del proyecto, afectando los costos del proyecto y tuvo que ser reconocido por el Estado, ¿no? Escuché de un caso así para el tema climático, pero ya hay contingencias que toma el Estado para estos casos, ¿no? Y obliga mucho a algunas constructoras a incluir estos sobrecostos dentro de su presupuesto. Renzo dice, una consulta, ¿el tema de las subidas de precios de los materiales se ve en el reajuste de fórmula polinómica o no? Depende del contrato en general. En los contratos con el Estado sí, y se incluyen partidas grandes, ¿no? Acero, por ahí concreto, algunos materiales acabados. Entonces, termina siendo un riesgo esto que puede o no puede darse. Lo importante es que sí existe ese riesgo, ¿ok? Ahora, en temas privados no necesariamente se reconocen estos. En obras privadas, yo trabajo en edificaciones y en los contratos que tenemos con los clientes que nos contratan obviamente para realizar proyectos inmobiliarios, la mayoría no consideran fórmula polinómica. No se considera esto. Lo único que consideran es un reajuste por la mano de obra. La mano de obra se incrementa en el mes de junio, julio más o menos, cuando la Asociación Sindical de Trabajadores realiza gestiones y coordinaciones con, me parece que el Capeco, y terminan mejorando los sueldos, ¿no? Año a año siempre hay una subida de sueldos. Entonces, eso es lo que sí nos reconocen en entidades privadas en contrataciones de edificaciones. Entonces, depende del contrato, pero es importante saber que eso termina siendo también un riesgo para el incremento de precios.
John Fred dice, mano de obra, sindicatos, exactamente, desfase del expediente técnico, materiales que ya no están compatibles en el mercado. Efectivamente también tenemos el tema de, hay un problema con el expediente técnico y nosotros tenemos que asumir algunos costos que se trasladarán adicionales, pero hay otros costos que no, que han estado incluidos o que por algún término desconocido hemos tenido que, lo hemos obviado y tendremos que asumirlo, ¿no? Entonces puede ser un riesgo esos temas. Materiales que ya no están compatibles en el mercado, efectivamente también. Se pueden definir materiales que después del proceso de licitación, adjudicación y ejecución ya no están en el mercado, entonces tienen que hacerse una actualización de productos y esto puede ser positivo o negativo, ¿no? Podrían encontrar productos más económicos y es un deductivo para nosotros, o al final definen un producto más caro y es un adicional, ¿no? Entonces ahí hay coordinaciones que se tienen que hacer. Bueno, entonces continuamos, creo que no hay ningún aporte adicional. Por ejemplo, yo he considerado algunos riesgos que he tenido en los proyectos en los cuales he estado. El cambio de moneda, que es de los más importantes, por el cual sufrimos la mayoría de empresas. Mala estimación durante la elaboración del presupuesto. A veces no tenemos buenos profesionales que determinen bien un presupuesto o no tenemos buenos subcontratistas o proveedores que hagan buenas cotizaciones. Ha pasado donde se tienen cotizaciones de proveedores y cuando ya se adjudica el proyecto y ya hemos ganado, nos dicen, oye, me equivoqué con la cotización, incluye más cosas. Entonces, eso termina siendo un riesgo, ¿no? Incremento de precios de materiales. Lo que conversábamos en el tiempo, no solo por el dólar, sino porque algún insumo escasea o por un tema de commodities, terminan subiendo los materiales. Decisiones directivas para mejorar la calidad. Les comento que la empresa donde laboro, teníamos un expediente donde los baños tenían la pintura látex, ¿ok? La pintura látex clásica, lavable, ¿no? Pero por temas de postventa, donde tendríamos que regresar y repintar los baños en varios proyectos, se ha optado por decisión de gerencia que todos los proyectos tengan pintura satinada. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber más costos y que a pesar de que hemos cerrado con los clientes un costo menor por ser pintura látex, nosotros directamente ya en la obra asumimos estos costos, que ya han sido cerrados previamente, ¿no? Para los futuros proyectos sí se está proponiendo al cliente hacer este cambio, pero para los que ya estaban cerrados, ya no pudo hacerse nada y tuvo que cambiarse. Eso fue una directiva de la empresa. Subcontratistas que abandonan la obra, eso también es factible. Hay subcontratistas que por algún motivo, ya sea porque tienen mucho trabajo y en otros proyectos pueden ganar más, terminan desertando y nos dejan la obra sin terminar. Y cuando tenemos que contratar a un nuevo contratista, este tiene un precio mayor o en el traslapen de información entre uno y otro, siempre va a haber una pérdida de días, los cuales se traduce en dinero, ¿no? Subcontratistas que quiebran, esto es también muy importante y lo pongo acá porque a veces, como jefes de oficina técnica o encargados y responsables de los costos, terminamos ajustando tanto a los subcontratistas que el margen que les queda es tan poco que ante el menor equivocación o problema pierden y se van a la quiebra. Entonces, un contratista que ya no gana dinero, ya no es rentable para él, entonces termina desertando. Entonces, tengamos en cuenta esto a la hora de hacer nuestros análisis, con qué subcontratista estamos trabajando, si tiene una espalda económica como para responder a lo que queda del proyecto y si está también demasiado ajustado. Hay una regla que dice que siempre elimina en una cotización al más alto y al más bajo y quédate con los que están intermedios. Entonces, tal vez valga la pena tomar eso en cuenta. Pero todo depende de un análisis, obviamente. Decisiones de hacer, comprar o subcontratar. Por ejemplo, lo que les decía, nosotros hacíamos las instalaciones eléctricas por casa a cuenta de la empresa, pero en algún punto hemos decidido subcontratar por el beneficio de planillas que tenían. Entonces, se subcontrata partidas para mejorar. Es un riesgo positivo que en algún momento asumimos. Entonces, hay opciones de mejora. O hay cosas que se tienen que hacer o comprar y si lo hacemos nosotros es más caro o nos salía más barato, pero ya no tenemos al personal y tendríamos que comprarlo. Entonces, también hay ese tipo de riesgos que se pueden presentar en los proyectos. Decisiones tardías de compras. Eso pasa cuando tienes proyectos de importación. Entonces, desde el día cero,
que tú sabes que vas a tener productos de importación, como jefe de oficina técnica tienes que estar haciéndole un seguimiento a que los productos ya se hayan cotizado y se estén importando y estén de acuerdo al cronograma, o por lo menos dar la alerta, ¿no? Puede que compres, como te digo, un ascensor en el mes 8 y ya solo te quedan 4 meses de obra. El ascensor desde la importación hasta el, pucha, mínimo 4, perdón, mínimo 8 a 10 meses, ¿no? Que llegue y se y termine de instalar. Entonces, si tienes algún tema de materiales, enchapes importados, si estás tratando de importar de China, entonces tienes que tener todo eso en cuenta, porque si lo haces fuera del tiempo, ya estás en pérdida. Equivocadas contrataciones de staff. También es importante saber a quién estás contratando para gestionar los costos. Ya nos ha pasado en un par de proyectos que las personas que han estado contratadas para ser responsables de los costos no han estado desempeñando su labor de la mejor manera posible, ya sea por dos cosas, ¿no? Porque no les han dado la capacitación suficiente o no tenían los conceptos claros, o al final no entendían y no se hallaban en la estructura presupuestal, no comprendían la obra y no comprendían bien las funciones. Entonces, eso termina repercutiendo en los costos de la empresa y generan pérdidas de todas maneras. Entonces también hay que ver con qué equipo contamos y si ustedes contratan o subcontratan asistentes, también revisar bien esos CVs y ver con qué experiencia y con qué perfil vienen las personas. Ahora vamos a incluir en el plan que hemos elaborado los riesgos que he mencionado. ¿Ok? Los dejo acá para que puedan incluirlos. Pueden incluir estos riesgos, incluyan los riesgos que ustedes consideren, pueden incluir el del factor climático, pueden incluir el de transportes, hemos visto también algo de mano de obra por sindicato, materiales, en fin. Voy a compartir un poquito mi Excel y luego voy a poner mi pantalla para que ustedes mismos puedan tipear y gestionar sus riesgos. Denme un segundo. Aquí vamos a poner identificación de riesgos. Y podamos colocar los riesgos que hemos identificado, ¿no? En mi caso, cambio de moneda, eh, huelgas, huelgas por transporte, ¿no? Alguien dijo huelgas por transporte. Esto está mal escrito. Y así, completen la lista de riesgos que ustedes vean por conveniente. Yo les dejo mis ejemplos en la pantalla. Tienen 2 minutos para terminarlo, por favor. 7:22.
Ya, muy bien. La mayoría ya debe haber copiado o identificado algunos riesgos en su proyecto. Entonces, el primer paso dentro de la gestión de riesgos es identificar los riesgos. ¿Ok? Vamos a ver el segundo paso. El segundo paso dentro de la gestión de riesgos es, una vez que ya sabemos qué riesgos están inminentes en nuestro proyecto, es realizar un análisis cualitativo. En pocas palabras, se dice priorización de riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Que se ponen de arriba hacia abajo los riesgos que probablemente sucedan, que tengan mayor probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y probablemente tengan un mayor impacto. Entonces, cada equipo de proyectos tiene que definir cuáles son los riesgos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia actual. ¿Por qué se hace esto? Porque primero se va a atacar a los que son más probables, ¿no? Y a los que por ahí al final de la obra, al final del proyecto terminen pasando, se les deja al final, pero igual tienen que enlistarse en algún momento. Entonces, lo primero que hacemos es un análisis cualitativo. Por favor, priorizamos los riesgos en el plan. Tenemos 5 minutos para hacer eso. 7:29 lo vemos. Por favor, revisen bien y hagan un orden. Yo voy a mostrar en mi pantalla cómo estoy, eh, cómo estoy priorizándolo yo. Cambio de moneda.
Ok, todos hemos terminado la priorización. O acá, análisis cualitativo. Ok, creo que ya todos hemos terminado el análisis cualitativo o priorización. Vamos a ver qué es lo que sigue. Luego de haber hecho el análisis cualitativo para priorizar los riesgos del proyecto, pasamos a hacer un análisis cuantitativo. Como su nombre dice, hay que cuantificar las cosas. Para esto vamos aparte de, perdón, he ido al diapositiva anterior, aparte de que ya hemos priorizado, tenemos que ponerle cantidades que nos tienen que costar nuestra lista de riesgos planificados, nuestra lista de riesgos identificados. Ok, entonces volvemos a las diapositivas y pongámosles algunos números. Yo voy a hacer algunos ejemplos y ustedes también coloquen algunos números al estilo. Por ejemplo, un cambio de moneda en el caso de que yo tuviese un presupuesto en dólares y el presupuesto y el cambio de moneda esté fluctuando en, no sé, 0.03 unidades, yo podría multiplicar los 0.03 por el presupuesto que tenga de mi proyecto, ¿no? Si fuese un presupuesto millonario de 18 millones, no hay 1.800, falta un cero más, de 18 millones, me va sumando, ¿no? 0.03 de diferencia son $540,000, ¿no? Entonces, estos son los números que tienen que comenzar a colocar de acuerdo a su proyecto. Incremento de precios de materiales, hay que hacer estimaciones, no es que tengan que hacer el total de la revisión. Por ejemplo, un subcontratista que quiebra, no es necesario que ustedes realicen un análisis a detalle, podrían, si tienen experiencia en proyectos anteriores o compañeros que hayan tenido proyectos y digan, pucha, he analizado y he tenido una pérdida de $30,000 porque un contratista quebró y tuvo que irse, ustedes pueden estimar esos valores, si es que la obra es similar a la de ustedes, desde luego. Y así, por favor, les pido que podamos completar algunos números dentro del análisis cualitativo, de acuerdo a lo que ustedes vean por conveniente. Como es un ejemplo práctico, simplemente es números en general, ¿no? Y lo que sí les pediría al final es que lo sumen. Sumen todo lo que les puede costar, porque lo vamos a usar después.
Perdón, aquí deberían ser soles, no dólares. Aquí sí podemos corregir la moneda y estimemos en función del presupuesto que teníamos para incluirlo en el ejercicio. Teníamos 290.000, 127. En mi caso, los criterios que he escogido, por ejemplo, son, si cambia punto 3, punto 3 decimales, aunque esté en soles, consideremos que esto es para dólar. Ustedes entienden cómo es el tema de variación. Incremento por materiales, subcontratos que quiebran. Como la obra es bastante pequeña, probablemente no se subcontrate muchas partidas, simplemente se tenga al personal de casa ejecutando la mayoría de cosas, pues yo lo considero de esta manera. Mala estimación durante la evaluación del presupuesto, por ahí le he puesto 12.000 soles, decisiones tardías de compra. Considero que la mayoría de cosas para elaborar esta casa debería estar por lo menos en la ciudad donde se ejecuta, ¿no? Entonces, por ahí hay un acabado importado que tenga que traerse, ¿no? Y no se traiga a tiempo. Le considero unos 3.000 soles, decisiones de hacer y comprar, subcontratas que abandonan la obra, el tema de decisión directiva, del cambiar la pintura látex a satinado, son 3 baños, estoy considerando 700 soles, ¿no? Si es que se llega a dar ese riesgo. Entonces al final tendría un estimado de 46.000 soles en un análisis cuantitativo de los riesgos que tengo para este proyecto de edificación, ¿no? Ese es mi caso, vean ustedes más o menos cuánto les da y lo vamos a incluir ahorita al ejemplo. Vuelvo a las diapositivas. Otro de los procesos, y casi el último, de la gestión de riesgos de la guía del PMOK es planificar la respuesta a los riesgos, que quiere decir qué vamos a hacer con los riesgos positivos, cómo los incrementamos, y los riesgos negativos, cómo los suprimimos. A ver, Carlos, te respondo, si es, perdón, Carlos me escribió y tiene la duda de la curva S, lo vamos a ver al finalizar, ¿ya? Cerramos la gestión de costos y al final voy a volver a hacer la diferencia de una curva S meta y una curva S venta, ¿ok? Carlos, dame, tenme paciencia, por favor. A ver, planificar la respuesta a los riesgos. Dentro de la gestión de proyectos necesitamos reunir al equipo y como ya tenemos riesgos identificados, priorizados y cuantificados, necesitamos ver cómo hacemos para que los riesgos negativos se supriman y los riesgos positivos se exploten, ¿no? Para eso, veamos en nuestro plan de respuesta a los riesgos, incluyamos algunos comentarios. No sé si alguien, esto sí me gustaría que colaboren conmigo y tengamos ideas en grupo, para que me puedan comentar por texto o si alguien quiere conversar y aperturar su micrófono, ¿qué podríamos hacer ante el cambio de moneda? ¿Cómo disminuimos el riesgo si es negativo y cómo lo mejoramos si es positivo?
Entonces acá vamos a poner un cuadrito que diga plan de respuesta a los riesgos. O respuesta a los riesgos. A ver, voy a ocultar esta columna para que puedan ver cómo es mi priorización y cómo respondo. Si alguien me escribe acerca de alguno de los valores para incluir acá cuál sería su respuesta a los riesgos y poder tener algo colaborativo. Cristian dice, conseguir proveedores que puedan atendernos las necesidades en moneda nacional. Perfecto. Cambiar los proveedores a moneda nacional. Moneda nacional. Esa puede ser una manera. La otra, si es que el cambio de moneda está tendiendo a subir y eso mejoraría nuestra gestión, y ante el inminente cambio que puede haber después, la decisión podría ser comprar ya. Ha habido casos en los que nosotros, por el cambio de dólar que estaba yendo muy bien, hemos decidido en algunos proyectos comprar ya varias toneladas de acero, como que todo el, ¿qué fue que fueron? Creo que fueron 20 o 30 toneladas de acero de golpe. No para una obra, sino para varias obras en camino. Entonces terminamos realizando un almacén bajo condiciones adecuadas. Entonces ya no compramos acero por lo menos en 2 a 3 meses. Entonces esa fue nuestra forma de explotar ese riesgo positivo que teníamos porque el cambio de dólar estaba ya estaba muy bueno para nosotros y nos permitía comprar. Entonces y había el temor de que baje. Llegamos a realizar esa compra de 2 o 3 meses más de acero para todas las obras. Entonces, esa es una forma de responder a un riesgo positivo, ¿no? No sé si alguien más puede colaborar con algunas respuestas. Subcontratas que quiebran. Acá podría ser no escoger al más barato, ¿no? No necesariamente escoger al más barato. Ver la confianza de, no necesariamente escoger al más barato. Analizar la espalda económica, no el respaldo económico. Analizar un poco más acerca de esas empresas que son bastante, con precios muy buenos, que no están en el mercado, porque puede que esté en un modo de quiebra y solo quiera un adelanto para después quebrar, ¿no? Hay empresas que piden un adelanto del 30, 40% y por ahí se declara en quiebra, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no se puede ocultar. Se revisa historiales, temas financieros. Entonces, como jefe de oficina técnica también es necesario que investigue un poquito más allá en el tema bancario de las empresas. Entonces, les pediría que vayan completando algunas respuestas, ideas puntuales. Esto no lo realiza solo el jefe de oficina técnica de todas maneras. Hay una colaboración del residente, probablemente del gerente o de miembros de alto rango que puedan saber qué riesgos tiene su proyecto para que desde el día cero puedan entender que el proyecto no está 100% limpio, ¿no? Que pueden pasar cosas positivas o negativas, pero que es necesario saber de cuánto estamos hablando. Esos márgenes son importantes. Voy a continuar llenando para no pasarnos de la hora.
Bueno, ya coloqué algunas respuestas puntuales, unas respuestas a los riesgos, y finalmente vamos al último de los procesos, el monitoreo y control de los riesgos. Esta actividad ya no se realiza el día cero, se realiza mes a mes y sirve para determinar si algún riesgo ya sucedió, ya pasó. Si hemos cerrado ya todos los contratos, ya tendríamos que eliminar el tema de malas decisiones de comprar o hacer, ¿no? Entonces, mes a mes, vamos al cuadro en Excel. Yo lo manejo así. Si el proyecto es de 5 meses, como mes 1 hasta el mes 5. Entonces, si hay un tema de cambio de moneda, eso casi nos acompaña hasta finalizar el cuarto mes, porque ya la mayoría de decisiones de compra se realizan casi hasta el final, ¿no? Entonces podríamos determinar que esto nos puede pasar hasta este mes. Entonces hay que hacerle seguimiento mes a mes. Eh, a ver, déjeme ocultar una celda. El tema de incremento de materiales, también hasta el cuarto mes, ya el quinto mes ya está todo comprado, subcontratas que quiebran. Tal vez al tercer mes, porque ya está ahí no, perdón, puede incluso un subcontratista quebrar hasta 15 días antes de terminar la obra y podría ser efectivo. Entonces, podamos ponerlo ahí. Es un tema de bastante subjetivo y de criterios, ¿no? Donde cada uno debe determinar hasta cuál es el tiempo de duración. Y mes a mes o semana a semana nos tenemos que revisar estos presupuestos y ver cómo, perdón, revisar este plan de riesgos y ver cómo están, ¿no? Para ver que no nos estamos olvidando de algo. Por ejemplo, el de decisiones tardías de compra. Yo he puesto el tema de tener un programa de adquisiciones. Entonces, si uno se olvida que hay este tipo de riesgos, puede avanzar la obra y al final lo había identificado al inicio, ya tenía la medida de solución, simplemente nunca lo revisó, no lo volvió a ver más y se perdió. Entonces, un cronograma de adquisiciones por las compras probablemente sea hasta el tercer mes. Como le decía, probablemente hay un acabado que hay que comprar el tercer mes, o hasta a más tarde el tercer mes, y de ahí ya no hay ese riesgo, ¿no? Ya desapareció. Decisiones de comprar y subcontratar, podemos ponerlo todos los meses. Subcontratos que abandonan la obra todos los meses. Equivocadas contrataciones de staff, probablemente es el cuarto mes porque ya, o el tercer mes porque ya hasta el final de la obra, o sea, una persona ya demuestra que es confiable y que realiza bien los trabajos, por lo menos en 3 meses, ¿no? Entonces ya no hay un tema en un cuarto o quinto mes. Y es tema de criterio. Y el tema de decisiones de gerencia, probablemente hasta el final puede haber cambios en otras obras y al día siguiente pasa tu obra, tú estando en el mes 5 y te hacen cambiar algo por un tema de postventa, ¿no? Mala estimación de la evaluación del presupuesto, mientras vayamos revisando nuestro presupuesto, esto nos puede arrastrar hasta el mes 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya tendríamos más o menos cómo vamos a controlar nuestros riesgos y dónde deberían determinar, ¿no? Para ver hasta qué mes le hacemos seguimiento a algunos y a otros. Así terminamos nuestro control de riesgos y vamos a la pestaña de los riesgos residuales. Cuando desaparece un riesgo, ¿qué pasa? Pueden pasar dos cosas. Una, que ya haya terminado el evento o el evento incierto, o dos, que haya desencadenado un segundo riesgo. Entonces, ¿qué es un riesgo residual? Es el riesgo que desencadena un riesgo ya identificado previamente y que ha sido mitigado o ya desaparecido, ¿no? Ese riesgo. Entonces, queda esto. Eso es lo que es un riesgo residual. Vamos a incluir algunos riesgos residuales. A ver.
por ahí que en el mes, suponiendo que estamos en el mes 3, como dice el ejemplo, ya ha concluido, perdón, suponiendo que estamos en el mes 3, acaba de concluir decisiones tardías de compra, ¿no? Entonces ya pasó la decisión tardía de compra y probablemente ya se compró. Y lo que pasa es que pónganse que hemos comprado algún material que tienen que traer desde la China y no hemos considerado hacerle un seguimiento a todo el tema de importación. Y al final llegue muy tarde y nos genere más costos. Entonces, terminó el riesgo de la decisión tardía de compra, ya se compró todo, entonces el riesgo de llegada tardía de materiales importados. Esto ya se detecta, y si no se ha detectado en el primer listado, puede que nazca en un segundo listado después de haber concluido un riesgo, ¿no? Se puede identificar entonces. Esto ya puede pasar en el mes 4 o en el mes 5, ¿no? Dependiendo de cuándo tiene que llegar ese material y se incluye. Y también se debe incluir una gestión de costos, un análisis cualitativo, pero eso sucedería si estuviésemos en el mes 3, ¿no? Para el inicio lo dejamos en 46. Si estuviéramos en el mes 3, se incluye también un análisis cualitativo de este costo, ¿ya? Entonces, hasta ahí se considera la gestión de riesgos. A ver, Renzo hace una pregunta. ¿Qué medidas tomar en caso de que un riesgo que lo teníamos identificado, ejemplo, cambios para mejorar en calidad, ocurre en el último mes? Ah, como el tema que les decía que gerencia ha decidido mejorar la calidad. Eh, Deberíamos tener una reserva, y ahorita vamos a pasar el tema de qué es la reserva para terminar, pero si nuestro gerente o hay una decisión del último mes, por ejemplo, podríamos negociar. Si es que me piden cambiar la pintura en el último mes porque ha pasado algún problema en otra obra y nos va a generar mucho sobrecosto, tendríamos que analizar cuánto es lo que tenemos que invertir ahora, ¿no? Hay que hacer una decisión. Si nosotros realizamos este gasto, la obra no se puede perder, dependiendo de la magnitud del costo, y la gerencia puede decir, no, no lo hagas y esperemos a que se presenten y serán pues 2, 3 baños los que tengan problema y el resto no va a tener el problema. Entonces regresaremos después con postventa y solucionaremos el tema. Pero tiene que hacerse un análisis, ¿no? Parte de un análisis histórico, en este caso, de un edificio de 140 departamentos, 5 han presentado esos problemas y por eso se ha decidido hacer el tema de pintura satinada, ¿no? Para no ir a ningún departamento al final. Pero si bajo ese ratio dices, oye, son 5 de 145, tal vez no valga la pena o no sea necesario aquí. Pero las decisiones de último mes y todo eso sí deberían ser conceptadas con gerencia y aceptadas, ¿no? En el caso de que fuese manejable. Si no es manejable y que ya va a pasar o ya sucedió, lamentablemente no se puede hacer nada y termina o disminuyendo tu sobreutilidad o disminuyendo tu utilidad. Eso es lo que va a terminar pasando. ¿Ok? Entonces, vamos a las dos últimas presentaciones. A ver, ¿para qué hemos determinado esa cantidad cualitativa? Para algo llamado reservas de gestión y contingencia. Las reservas de contingencia son aquellas que ya hemos identificado previamente. Es decir, todo el acumulado que hemos hecho como análisis cualitativo, eso es nuestra reserva de contingencia. Y nuestras reservas de gestión son costos generados por riesgos que no hemos podido identificar ni al inicio. Probablemente ese costo desconocido del seguimiento de que si el material llega de importado, puede ser un costo, una reserva de gestión, porque nunca se vio desde el inicio. O tal vez algún otro riesgo que nunca hemos contemplado, algún cambio normativo que nos obligue a poner más cosas, en fin. Entonces, ¿para qué nos sirven las reservas de contingencia y reservas de gestión? Esto es bastante conceptual, no he visto ningún proyecto que se aplique,
tal vez sería ideal que se aplique en algún proyecto, pero actualmente no lo he visto. Entonces, vamos a incluir para nuestro ejercicio las reservas de contingencia y de gestión. ¿Cómo lo hacemos? Vamos otra vez a nuestro presupuesto. Estamos en nuestro resumen de presupuesto, ¿correcto? Lo que dice la teoría de PMI y de la gestión de proyectos es que tengamos algo junto al nivel de gastos generales, utilidades, que es la reserva de contingencia y reserva de gestión. Para nuestro ejemplo, para este tema no se toma en cuenta el meta, porque el meta es todo lo que ya se ha presupuestado. Va más, vamos a ocultar esta columna, va más con términos del venta, que es con el cliente, porque estas reservas se toman en cuenta en el mes, en el día cero. O sea, el día cero tienen que considerarse las reservas de contingencia y gestión, porque es algo que el cliente asume que podría generarle un costo en el proyecto. Entonces, como reserva de contingencia, ponemos el monto que nos ha salido, 46.000. Este monto no se pone en costos directos, es un ítem igual a gastos generales, utilidades. Y la reserva de gestión, como es algo que no conocemos, depende mucho del tipo de proyecto que tengamos. En este caso es un proyecto de 2 pisos, es algo bastante simple, entonces entre problemas adicionales y cosas que pueden generarse, no pasará de un 3%. En mi criterio se podría decir, ¿no? Pero si ustedes tienen experiencia de varios proyectos y siguen haciendo el mismo proyecto y siempre hay un 10%, un 5% que nunca se llega a mapear, es mejor ponerlo acá, en reservas de gestión, ¿no? Estos dos son ítems que recomienda la gestión de proyectos, la guía del PMBOK. Realmente en los proyectos en los cuales me he encontrado nunca hemos considerado esto a nivel del presupuesto. El cliente no acepta este tipo de costos, ya que esto no se valoriza a menos que suceda. Si sucede algo en gestión, algo que no hemos identificado, se valoriza, ¿no? Y el cliente nos paga. Pero el cliente asume que nosotros lo vamos a asumir. Y ya en obra se conoce a eso como adicionales. Y los adicionales a veces, bueno, dependiendo de la negociación, sí son adicionales y a veces no son adicionales porque también son vicios ocultos o cosas que la constructora al momento de presupuestar nunca lo vio. Las reservas de contingencia, en cambio, sí ya son cosas analizadas, que se han revisado y que hay estimados. Y que si es que sucede, debería valorizarse, porque ya tenemos una estructura, como ustedes han visto en el cuadro de riesgos, pero tampoco se incluye. Entonces, como una constructora no se va a lanzar con todos los precios tal cuales está y con el riesgo de que el acero, el concreto o algún material suba, consideran las estructuras de presupuestos sobre costos. Si el acero a mí ahorita me cuesta 3.7, yo a mi presupuesto lo pongo 4, por ejemplo, porque sé que están subiendo las cosas y el acero va a subir. Si la mano de obra y mi cliente no me ha aceptado un aumento por mano de obra, sé que va a subir en el mes de junio, ya considero un 0.3% de la mano de obra de todo el proyecto desde el mes de junio, no todo el proyecto. Desde el mes de junio, desde donde se dan los aumentos, desde ese mes toda la mano de obra que gaste, tengo que incluirle un porcentaje. Entonces, ya vas incluyendo. Entonces, las reservas de contingencia y gestión terminan a ser parte teórica, por lo menos en nuestro país o en los contratos que he visto, pero que sí están dentro de la estructura presupuestal como reservas, por si hay algún problema, ¿no? Y al final, si no sucede nada, ¿en qué se convierte? En sobreutilidad. Y finalmente esa ha sido la última diapositiva y voy a pasar a resolver la pregunta de, de Carlos. Carlos me comentó que no le queda claro el gráfico de la curva ese tanto de valor del presupuesto de venta como meta. ¿Se considera el valor con la utilidad incluida? Ok, allá. Volvemos a nuestra estructura. Ok. Retiro esto de reservas de contingencia. Lo oculto nada más. Igual
todo lo que he desarrollado se los voy a compartir como modo de ejemplo, así tienen el que ustedes han desarrollado y el que yo he hecho, ¿no? Si tienen alguna duda de cualquiera, igual me van escribiendo ahora. Ya, aquí está. Tenemos un presupuesto meta, el cual debería ser, en el mejor de los casos, menor al presupuesto venta, y tenemos un presupuesto venta, ¿no? Como bien lo dijo algunos de sus compañeros, algunas empresas les dan al jefe de oficina técnica el presupuesto venta, hasta, el presupuesto meta hasta este nivel, ¿no? Gasto general y el subtotal de eso. Costo directo más gasto general. La utilidad nunca se las muestran porque el gerente, es algo que el gerente considera ya suyo. Entonces, ¿sobre qué tiene que hacer control mes a mes el jefe de oficina técnica? Sobre los costos directos, que son materiales, contratos, acarreos, en fin, y los gastos generales, que son sueldos, que hay que pagar seguros, planillas, en fin. Entonces, eso mes a mes se puede controlar. Eso es negociable. Todo esto es negociable. ¿Qué no es negociable con una empresa usualmente? La utilidad. La utilidad es parte de lo que tiene el dueño. Entonces, para efectos del análisis que realizamos de valor ganado, solo se considera todo lo que incluya a los costos directos y a los gastos generales. Esto es algo que se muestra al dueño de la empresa constructora y el dueño de la empresa constructora ya da por sobresentado que tiene los, en mi caso, 17,000 soles en su bolsillo, ¿no? A todo esto hay que sacarle una diferencia, que sería la sobreutilidad. Entonces serían 17,000 más, a ver, vamos a ver cuánto es la diferencia entre lo que va a cobrar. Recordemos que el 20 es lo que va a cobrar 272 y yo he prometido que le va a costar 267, va a cobrar 4,600 más. Un segundo. Vamos a poner el formato de soles. Entonces, este valor de 460,000 ahorita es la sobreutilidad. Y la utilidad completa, o mejor dicho, perdón, utilidad total, es el resultado de la utilidad del contrato más la utilidad que la gestión propia de la obra realice, ¿no? Entonces, al final es 22,000 soles. Esta es la utilidad que ya se ha comprometido con el dueño de la empresa y a la cual se tiene que apuntar. Y todo el tema de curva S a nivel de presupuesto meta se realiza solo con gastos generales y costo directo, que son partidas controlables. Como les dije, esto se muestra al gerente general de la constructora. Ante el cliente se le muestra el venta. Entonces, el cliente sí se le incluye la utilidad, porque no es algo que él se quede, ¿no? De todas maneras va a la empresa. Entonces, él quiere saber que él tiene un contrato de 290,000 soles, quiere saber cómo va su contrato de 290,000 soles. No le interesa el contrato de 272,000 soles porque tampoco le interesa si la constructora va a tener esta utilidad, va a tener menos o va a tener más. Lo único que él busca es que tenga el presupuesto que ha cerrado y si es que se producen deductivos en buena hora. Es por eso que se realiza con respecto la curva S se realiza con respecto al subtotal. O si el dueño del inmobiliario lo quiere, respecto al presupuesto total también. A este con IGB o sin IGB. Eso ya depende. Para efectos de nosotros y en las prácticas que realizamos, usualmente no ponemos el presupuesto total, pero si es parte del contrato del cliente, incluir dentro de la curva S el presupuesto total incluido IGB, se puede hacer la curva S del presupuesto total incluido IGB, ¿no? Recuerden que la utilidad se va a hacer proporcional en el tiempo, entonces cuando ustedes lo van a valorizar dentro del presupuesto venta va a aparecer mes a mes con un pedacito en proporción. Por eso no habría problema. Esa fue la pregunta de Carlos. Carlos, no sé si quedó todo claro. Ya, perfecto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ya hemos concluido con la sesión de hoy. Mañana vamos a hacer resultados operativos. Este ejemplo junto con las diapositivas las voy a colgar ahora, ¿ok? Para que puedan revisarlas y si hay preguntas hasta mañana, me van escribiendo al grupo que tenemos en WhatsApp
y en los primeros minutos de la sesión de mañana vamos respondiendo mientras se van conectando el resto de participantes. Bueno, creo que no hay más preguntas. Si eso ha sido todo, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana a las 4 de la tarde. Gracias, hasta luego.